Amén. ¿Qué tal si me acompaña de pie? Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, verso 1 al 20, lo tiene ahí en su boletín. Efesios capítulo 5, versos del 1 al 20. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie nos engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. En los últimos meses hemos estado anclados en la carta de los Efesios y hemos estado mirando esta carta completa. Y desde el principio el tema que le pusimos era sencillo, lo tiene en la portada de su boletín: Efesios. Y es porque estamos estudiando Efesios, pero hay tres subtemas que han estado moviendo nuestro estudio sobre esta carta. El primero, el amor de Dios. Y definitivamente, si hay una palabra que define los primeros tres capítulos de esta carta, es el amor de Dios por nosotros. El Dios que nos amó antes de crearnos, que nos llamó antes de crear el mundo, que decidió salvarnos antes que el mundo fuera creado, que nos sacó de las tinieblas, que nos pasó a su luz admirable, que nos sentó juntamente con Cristo, que nos regaló el don del Espíritu Santo, que selló su salvación en nosotros. Vez tras vez Pablo está presentando el inmenso amor de Dios. Ahora luego en el capítulo 4 Pablo cambia o transforma su manera de hablar y utiliza una expresión griega interesante. Ahí cambia y empieza a hablar de andar o de caminar. Las personas que están caminando o andando, Nueva Versión Internacional lo traduce como vivir. Peripateo es el concepto en griego, es caminar. Lo que implica es la forma en la cual uno vive. Y por eso en segunda parte, como usted lo observa ahí, primero era amor y luego es vida cristiana. Llevamos ya varios domingos empezando esta jornada de explorar cómo el amor informa mi vida cristiana, cómo soy llamado a vivir de una manera bien particular. Y hoy es ese momento donde Pablo junta estas dos verdades: amor y verdad cristiana. Cómo debemos caminar como creyentes, y lo hace de una forma extraordinaria y nos muestra cómo debe ser nuestro caminar en Cristo Jesús.
Mirando en eso, exactamente el tema de mi sermón es caminar en amor. Caminar está definido como uno de los mejores ejercicios que podemos hacer. Si llevas tiempo fuera de forma, como yo, no debes comenzar corriendo. Todavía no he empezado a sprintear. Debes comenzar caminando. Y aún haciendo eso, la espalda y las rodillas están comenzando a dolerme. Tú debes empezar a caminar. Caminar activa el cuerpo definitivamente, pero nuestro mundo contemporáneo, sedentario, inmóvil, ve caminar como una verdad de salud o como un ejercicio para sentirse bien. Pero en el mundo antiguo, las piernas eran tu único vehículo de movilidad en muchos casos. Así que si querías desplazarte de un lugar a otro, lo harías caminando. Cualquier persona en el mundo antiguo entendería que al caminar tú debes prepararte. Las distancias van a ser largas, así que hay 3 principios fundamentales de cualquier persona que en el mundo antiguo caminaría. A los que constantemente iban de un lugar a otro se les llamaba peregrinos. Y la Escritura nos va a llamar a ti y a mí peregrinos en este mundo. Transitamos hasta que llegue nuestro hogar. Caminamos en medio de esta realidad. Los 3 principios fundamentales para alguien que estaba acostumbrado a caminar en el mundo antiguo. Primero, pudiéramos definirlo como su fundamento. ¿Cuál es la razón de caminar? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón por la cual tienes que emprender el viaje? ¿Cuál es el objetivo que lo lleva a emprender ese viaje? Pero no solo es el fundamento, sino que cualquier peregrino en el mundo antiguo sabía que tendría que enfrentar, o lo más seguro, se enfrentaría en medio del camino a problemas. E identificar bien los problemas, las adversidades, los desafíos es crucial para no desorientarte en medio del camino. No solamente es prepararte para los problemas que vas a enfrentar, sino de dónde vas a hallar la fuerza para caminar. En tu mochila, en tu bulto, tienes las proteínas necesarias. Tienes el agua necesaria para hidratarte. ¿Estás preparado para los cambios de temperatura, lo difícil del terreno? La fuerza es crucial para llegar a cumplir tu objetivo. Y Pablo nos va a pedir en esta ocasión, ya lo ha dicho 3 veces, pidiendo que caminemos de cierta manera en particular. Pero en esta nos va a pedir que caminemos en amor. Y como un experto caminando o trazando ese camino, nos va a mostrar cuál es el fundamento, cuál es la razón de caminar. Luego nos va a decir con mucha claridad que hay unos problemas en medio del camino a los cuales nos vamos a enfrentar. Y va a terminar diciéndonos que hay una fuerza particular reservada por Dios para caminar y cumplir ese objetivo. ¿Qué tal si comenzamos hoy con los fundamentos? El fundamento para caminar este camino en amor. Ese es el tema del sermón. Este camino en amor. ¿Tienes tu boletín ahí? Mira los primeros 2 versos conmigo. Mira los primeros 2 versos conmigo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esa primera frase con la que Pablo empieza, o esas primeras palabras, por tanto, imiten a Dios, es genial. Déjenme contarle algo para que podamos entender un poco las implicaciones de esto. Uno de mis actores preferidos es Denzel Washington. Y definitivamente es que no solo selecciona bien los personajes que hace, sino que tiene la capacidad de hacer una actuación en cine pulcra y espectacular. Ahora, recuerdo hace unos años atrás leer una entrevista que le habían hecho a Denzel Washington sobre su preparación para actuar. Por ejemplo, una de las películas que más me ha impresionado de él, American Gangster, él decía que pasaba 12 horas al día, escucha bien, 12 horas al día estudiando a la persona que iba a representar en la película. Este era un individuo que estaba preso,
se había convertido en un gángster en toda la zona este de Estados Unidos. Estaba preso y él iba 8 horas al día a la cárcel a entrevistarlo, a mirarlo, a observarlo. Y luego el resto del tiempo, entre 4 horas a 3 horas, se la pasaba viendo videos que tenían de él en el juicio, para no solo captar el tono de voz, cómo movía las manos, cómo movía los ojos, cómo sonreía, de la manera en que movía la boca. Y el resto del tiempo, 12 horas observando y estudiando, para después pararse en un espejo el resto del día a imitar a esa persona, a imitarlo hasta más no poder. La entrevista era exactamente después de terminar esta película y él decía que tuvo que tomar un tiempo fuera de la actuación porque cuando lo miraba el personaje se había metido tanto de él que ya no sabía diferenciar al personaje que estaba llevando al Denzel Washington que su familia conocía. Y tenía que pasar un proceso de quitarse ese personaje para volver a ser él. No solamente lo hizo en esa película, sino que todo el que conoce a este actor sabe en el mundo del cine que es así. Él se mete tanto en su personaje, sea ficticio o realidad. En alguno de los papeles que ha hecho ficticio, él investiga o se entrevista con agentes de la CIA y trata de captar, si va a ser de un agente de la CIA, trata de captar hasta lo más posible la forma en cómo ellos viven. Mientras más los estudia, más actúa como ellos. Es una de las citas que él decía. Procuraba imitar a sus personajes. Pablo comienza este caminar diciéndonos, imitemos a Dios. El personaje al cual nos toca actuar o representar es nada más y nada menos que Dios. Pablo pone el fundamento del caminar en amor es imitar a Dios. Somos llamados de alguna manera a imitar a Dios y esto es sumamente difícil o tal vez imposible. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo con esto? Es interesante porque con estos 2 versos de apertura, Pablo prácticamente como fundamento nos dice cuál es la meta, cuál es la razón para hacerlo y el ritmo que debemos llevar al caminar para lograr ese objetivo. De nuevo, la meta se la acabo de comunicar: imitar a Dios. Sin embargo, cuando miramos la historia de la redención, vemos la forma negativa de hacerlo y la forma correcta. Adán y Eva fueron creados para ser imagen de Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sería de ser creados a imagen de Dios. Ellos serían los representantes del Creador en el mundo creado. Ahí está, Adán y Eva, los que representarían a Dios en medio de toda su creación. Pero ellos decidieron no representar a Dios. Ellos no querían ser los actores que representan a alguien más. Ellos querían ser ese alguien más. Ellos querían ser Dios. Y esa es la causa primaria del pecado. Y ahí están, rebeldes y desobedientes, levantándose contra Dios. Y ahí en adelante lo que observamos es una imposibilidad del ser humano de poder cumplir con ese llamado. Y es tanto así que Dios le recuerda a Israel: el resto de las naciones hacen imágenes de sus dioses. Segundo mandamiento: no harás ninguna imagen de nada que esté en el cielo. No vas a hacer imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita una estatua que le represente. Dios no necesita un cuadro que le represente. Dios no necesita una estatua inmensa que le represente. El sueño de Dios siempre ha sido que aquellos redimidos le representen en la tierra. Déjeme explicarlo a ver si me entiende. Este mundo está carente tal vez de poder ver y observar a Dios. Pero no puede ser la idea de ahí está una estatua, ese es Dios. Ese no era el sueño de Dios. El sueño de Dios siempre ha sido que cuando el mundo pregunte cómo es Dios, pueda ver a los redimidos, pueda ver a su pueblo y vea en ellos el carácter de aquel que ha creado todas las cosas. Tú y yo debemos ser los referentes número 1 de cómo es Dios. Pero no lo fuimos. Solo hay alguien
Solo hay alguien que fuese referente. Solo uno. Cristo. Y Hebreos 1 lo dice muy bien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora la meta es esa. Ser salvados por la gracia del Señor es empezar un proceso de transformación para que tu vida y la mía se parezcan menos a nosotros y más a Cristo, como Denzel Washington decía. Encontrarnos que ya no nos parecemos a nosotros, sino que ahora nos parecemos a alguien más. Nos parecemos a Cristo. Nos parecemos a Dios. Y ese es el objetivo. Ahora, ¿por qué? Porque esa debe ser la razón de mi vida de caminar en amor. Porque eso debe resumir la máxima de la vida cristiana. ¿Por qué? Miren la forma en que Pablo lo dice. Porque ustedes son personas a las cuales alguien las ama mucho. Miren el verso conmigo de nuevo. Mírenlo. Verso 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios como hijos a los cuales se les ama mucho, se les quiere mucho, se les anhela mucho. Y esa es la razón por la cual caminamos buscando imitar a Dios. Y es que ese Dios nos ama abundante y extraordinariamente. Ese Dios que nos ama de una manera increíble, indescriptible. ¿Sabe? Los maestros más que nadie saben, y aquí hay varios, que una de las formas específicamente en grados menores, en primaria, una de las formas más extraordinarias de enseñar es por medio del modelaje. Si conocieras a tu papá o a tu mamá, o conocieras a los míos, de seguro vas a ver muchas cosas en mí que se reflejan de ellos. Si conozco a tus padres, de seguro voy a poder identificar formas de caminar, expresiones en tu rostro, maneras de responder. No importa cuánto en tu vida hayas tratado de sacarte eso, hay muchos de tus padres, para bien o para mal, que se refleja en tu vida. Se llama modelaje. Cuando amas, imitas, pero más cuando te sientes amado, cuando te sientes cubierto, rodeado, querido. Y es eso, la manera y la influencia que Dios ejerce en nosotros para que tú y yo deseemos vivir de la forma en que Él quiere, para poder representarnos. El principio fundamental es el amor de Él por nosotros, su amor. Y ese amor nos capacita entonces para caminar al ritmo de ese amor, caminar en Cristo. Miren los versos número 2. Lleven una vida de amor. Caminen, lleven una vida, ahí es donde Pablo les dice, caminen en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El ritmo y la razón de vivir en amor es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestras transgresiones, para reconciliarnos con el Padre. Él demostró su amor por nosotros, no de forma abstracta, sino bien concreta. Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Lo envió para que nuestras vidas fueran perdonadas y transformadas. Y solo con vidas perdonadas y transformadas, llenas de vida nueva, es que podemos entonces caminar este camino y luchar, pelear por imitar a Dios, por querer vivir de la forma en que Dios desea que tú y yo vivamos. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esta acción de empezar a caminar es crucial? Porque aquí, de alguna manera, Pablo en los primeros 2 versos sienta, como te decía, el fundamento principal de nuestro caminar. Así que, Iglesia Comunión, déjenme volver a explicar esto y explicarlo muy bien. Porque en los próximos sermones esto va a ser crucial. No hay forma
de cumplir el mandato ético cristiano si no es anclado en este fundamento. Somos personas muy amadas por Dios, de tal manera que Él entregó a su Hijo para rescatarnos. Para rescatarnos. Aquí hay una gran distinción. El cristianismo, y escúchame bien, no es legalismo. Porque el legalismo lo que presenta es lo siguiente, y a veces en el cristianismo hay mucho de eso. El cristianismo no es legalismo. No se trata de Dios me ama si camino como Él quiere. No, Dios me ama y me invita a caminar como Él quiere. No se trata tampoco de nominalismo. Dios me ama y camino como yo quiera. No, se trata de que Dios me ama tanto que desesperadamente no quiere que yo camine como me da la gana. Porque sabe que eso me va a destruir. Él quiere que yo camine de la forma en que Él sabiamente ha diseñado la vida cristiana para ser vivida y experimentada. Caminar en amor. Y ese es el cristianismo. Es el Dios que te ama. Y escúchalo bien, su amor no va a cambiar. Su amor no va a disminuir. Su amor no va a desaparecer. No importa cuánto te caigas en el camino, su amor va a estar ahí. Su amor no es un sentimiento abstracto. De nuevo, es sumamente concreto. No solo entregó a su Hijo, sino que ese Dios soberano interviene constantemente en nuestras vidas para moldearlas, para transformarlas, para dirigir nuestro caminar hacia la dirección que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces, ese amor maravilloso que nos impulsa a caminar, nos recuerda que en el camino vamos a experimentar con problemas o con dificultades. Aquí Pablo pasa a presentar los versos del 13 en adelante. Miren bien cómo lo hace. Todo peregrino sabe que enfrentará enemigos en el camino. Y es por ello que Pablo ahora pasa las advertencias. Y nos dice, casi con una expresión de un buen entrenador, cuídate de 3 áreas en el caminar. Cuídate de amarte a ti mismo y no amar a Dios. O amarte más a ti mismo de lo que debes amar a Dios. Verso 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Pablo toca los 2 males más presentes en la historia de la humanidad. Por un lado, número 1, el problema con la sexualidad. Y por el otro, el problema con el dinero. ¿Saben? La Biblia, mírenme bien, la Biblia habla más del sexo y del dinero que del cielo y del infierno. Déjenme volverla a repetir. La Biblia habla más del sexo y del dinero que del cielo y del infierno. Porque Dios sabe cuán tergiversado nuestro mundo ha destruido, distorsionado estos 2 regalos de Dios. Las posesiones, ya sea dinero o posesiones materiales, y el sexo no son elementos negativos, son regalos de Dios que el pecado ha distorsionado seriamente. Que el mundo antiguo, este era el punto de reflexión constantemente de las escuelas filosóficas. En nuestro propio mundo es el pensamiento principal en finales del siglo XIX, inicios del XX. Karl Marx y el comunismo reflexionando sobre la economía, y Adam Smith igual. Foucault y todos los filósofos de mediados del siglo XX pensando y tratando de replantearse el asunto del sexo y de los deseos. Es más,
No tengo que dar una escuela de historia del pensamiento filosófico solamente. Miren la sociedad a nuestro alrededor. Miren el 70% de las canciones que hoy en día construimos tienen que ver con sexo o con dinero y propiedades. ¿Por qué? Porque son dos de los ídolos más fuertes que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú y yo somos expertos levantando estos dioses y rindiéndole culto. Ya les he dicho 1000 veces una de las citas famosas de Calvino. Calvino decía, nuestros corazones son fábricas que hacen ídolos. Fábricas que hacen ídolos. El filósofo alemán Nietzsche decía que en este mundo, y esto es genial, él decía, en este mundo hay más ídolos que realidades. Y aquí está lo genial de él. Hay más ídolos que realidades. Sí, porque cuando reflexionas en el ídolo del dinero, de la avaricia, como lo presenta Pablo, te hace la ilusión de que puedes estar lleno de bienes y ahí está tu felicidad. Que puedes estar lleno de varias casas, con muchas propiedades, con mucha ropa, con muchos lujos, y ahí está tu felicidad. Y hay pocas personas que alcanzan eso y siguen sintiéndose infelices. Pasa lo mismo con el imaginario del sexo. Te hacen creer que una vez experimentes ese momento de relación sexual fuera del matrimonio, contrario a lo que Dios ha establecido y desea, vas a sentirte feliz, vas a sentirte realizado, has alcanzado algún paso y luego te sientes miserable. Miras hacia adentro y te sientes totalmente destruido. Los ídolos no son realidad. Se pintan como realidad, pero están bien lejos de ella. ¿Qué es un ídolo? Pudiera ser una buena pregunta, pastor. Es algo que es más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que cautive tu corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que espere que te proporcione lo que solamente Dios puede darte. El sexo me va a dar felicidad, las posesiones materiales, el dinero me va a dar felicidad. Me estoy colocando en el lugar que solo Dios debe estar, porque solo Dios me brinda esa felicidad. Por eso Pablo dice, vamos, tú tienes la felicidad, ustedes la tienen en Dios. No la cambien por ídolos que no dan nada, que lo que producen es sufrimiento, dolor y angustia, luego de pintarte el cuento de ese éxito. Es más, aquí está lo genial para mí de Pablo. La ética cristiana no se basa en hacer solamente, sino que es más profundo que eso. Se basa en la intención del corazón. Jesús era experto en esto, seguro lo has leído varias veces. Jesús le decía, no es que quien deseó o codició ya adulteró en su corazón. Es que le dijo fato a su hermano, ya es asesino aquí adentro. Les contaba el domingo pasado que si se hubiese sido mejor haciendo esto, en su libro El Gran Divorcio, The Great Divorce, en ese viaje hacia el cielo, esta conversación entre alguien que está en el cielo y alguien del infierno. El del cielo es un asesino arrepentido, el del cielo una persona, el del infierno una persona malhumorada, y él está peleando todo el tiempo porque ¿cómo es posible que un asesino esté en el cielo? Y él le decía, ¿sabes? Lo que conoces solamente es el acto mío de matar a esta persona, y después de hacerlo me arrepentí totalmente y viví mi vida reconociendo que necesitaba profundamente del Señor de este lugar. Le decía, pero tú no entiendes. Yo hice cosas más peores que esas. Como por ejemplo, y le mira a él y le dice, muchas veces maquiné noche tras noche en mi corazón formas distintas de matarte. Eso es peor que hacerlo. Lo que está reflejando es que constantemente en la ética cristiana la intención de tu corazón cuenta. Mira cómo Pablo mueve la acción a advertirnos con las intenciones que pueden haber en nuestro corazón. Mira el verso 4 conmigo. Mira el verso 4. Tampoco debe haber palabras indecentes. Está utilizando palabras cercanas a la noción de inmoralidad sexual.
Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Pero Pablo no está diciendo el creyente es alguien serio, purista, que anda con una regla mirando los estándares de las conversaciones. No. Si lees eso ahí no estás entendiendo el argumento de Pablo. Pablo está diciendo, no es que si tú empiezas a permitir esas conversaciones, es porque está aflorando la intención y el deseo del corazón. Vamos, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y en esas conversaciones está reflejando lo que está aquí en el corazón. Y de nuevo, para Pablo, no son solo las acciones, para el cristianismo, para la escritura, no son solo las acciones, sino también las intenciones del corazón. Pablo dice, no, cuidado con el enemigo del egoísmo, pero cuidado también en pensar en ello. Cuidado también en pensar en ello. Y entonces la tercera advertencia que Pablo nos va a dar de los problemas que nos podemos enfrentar, que Pablo nos dice, cuidado con no darte cuenta cuán diferente eres a este mundo. Y Pablo empieza a utilizar una estrategia tradicional en el mundo antiguo de contraste constante entre el mundo y la iglesia. Y como les decía el domingo pasado, no se trata de la arrogancia nuestra de pensar que somos mejores moral o intelectualmente al mundo. No, somos la única diferencia entre la sociedad no cristiana y los creyentes es que ambos somos pecadores, pero esa es la identidad de ellos. Nosotros somos pecadores arrepentidos que día a día luchamos con nuestra propia pecaminosidad, descansando absolutamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero luchamos con el pecado porque está presente constantemente ahí. Pero le dice, tengo que diferenciarlos un momento entre la sociedad y ustedes como iglesia. Y lo hace de forma genial con una cláusula interesante que Nueva Versión Internacional traduce como ¿por qué? Mírenlo conmigo ahí. Voy a observar. ¿Por qué? Lo primero que nos dice es que hay que diferenciarlos porque nuestra identidad no es la de ellos. Verso 5. Verso 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Notó la diferencia? Bueno, no sé si lo notó. En los versos anteriores le dice, no deben hacer esto. Pero él sabe que como luchamos con el pecado, de vez en cuando el creyente cae en esas realidades. Ahora, la diferencia es que el creyente cae, pero esa no es su identidad. Cuando separa a los no creyentes, dice, esa es la identidad de ellos. Mírenlo bien, verso 5, porque pueden estar seguros que nadie que sea, esa es la identidad de ellos, avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nuestra identidad no es el pecado. Nuestra identidad es ser hijos amados de Dios, y como hijos amados de Dios luchamos contra el pecado. Nos duele los fracasos de la vida, los tenemos, sí, van a estar ahí, sí. A veces vamos a caminar y a veces vamos a estar tirados en el suelo, pero ahí va a estar el Señor para levantarnos, para sostenernos, para dirigirnos en el camino. Porque sabe que nuestra identidad descansa solamente en Él. Y ahí está una diferencia importantísima. La segunda diferencia que Pablo quiere presentar es que nosotros vivimos en luz, no en oscuridad. Ellos viven en oscuridad. Verso 8, mírelo. De nuevo, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Este contraste de oscuridad y luz tiene que ver con moralidad e inmoralidad. Ustedes son luz, no es que sean moralmente puros, es que la ley del Señor les alumbra, no hay nada que pueda estar en oculto. Mas son llamados a correr al Señor para rendirse delante de Él y confesar sus pecados como ahorita lo hacíamos.
Ellos viven en oscuridad, pero ahora ustedes son luz. Vivan como hijos de luz. Déjenme apuntar aquí algo que para mí es crucial. Esa es la belleza de la liturgia nuestra. Esa parte incómoda a veces de la oración de confesión de pecado todos juntos. De nuevo, si usted miró la oración de confesión y de pecado y la tiene ahí, hay muchas cosas ahí que están en su corazón, pero rara vez usted ora por ellas. Hay muchos pecados que están ahí que usted dice, sí, 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 sí. Los puedo identificar en mi corazón, pero cuando va de rodillas, rara vez los presenta ante Dios y se arrepiente de ellos. Y la belleza de hacer esa oración en comunidad juntos es que a veces nos damos cuenta por medio de hacerlas de pecados que hay en nuestro corazón, que de otra manera no iríamos delante de Dios para presentarlos. Es la luz del Evangelio iluminando nuestra vida, demostrando nuestra pecaminosidad y permitiendo que corramos hacia Él para ser perdonados y sanados. ¿Por qué? Nuevamente, porque la luz hace todo visible. Verso 14. Verso 14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, y empieza a explicar, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y esa expresión del verso 14 es genial, porque en el verso 12 le acaba de decir, el mundo vive en vergüenza, pero ustedes han sido redimidos, porque la luz expone su pecado, pero lo dirige ante el Señor, aquel que les perdona, que les ama y que les sustenta. Pueden vivir de la manera en que Dios ha diseñado para ustedes. Pablo está como un buen entrenador, diciendo camina, ten cuidado en el camino, ten cuidado con los actos que pueden debilitarte, ten cuidado con las intenciones que pueden fatigarte, ten cuidado con no entender cuál es el propósito de tu caminar, porque mientras caminas verás personas paradas en el camino. Ellos no son parte de la peregrinación, solo quieren detenerte en el caminar. Tú eres diferente a ellos, sigue caminando, camina. No te detengas, camina, eres totalmente diferente a ellos. Eres alguien amado por Dios. Alguien amado por Dios. Como buen pastor, entonces termina diciéndonos, ¿cómo me fortalezco? ¿Cómo logro encontrar las fuerzas para caminar? Hasta aquí, si mi sermón terminara hoy, es un buen sermón que no presenta el Evangelio. Pero Pablo no permite eso en este texto. No se trata de hacer y hacer solamente. Se trata de que somos llamados a imitar a Dios, pero se nos brinda un recurso por la gracia de Dios extraordinario para poder hacerlo. Y es exactamente como Pablo cierra esta expresión o esta explicación. Mírenlo conmigo al terminar aquí. Él les dice en el verso 18 a ellos. En el 17, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí está la primera fuerza. Entiende cuál es la voluntad del Señor. Y grábate esto, Iglesia Comunión. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la entiendo? ¿Dónde la busco? Está aquí en su escritura, verso 18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Pues le dice, ¿sabe? Es que no hay manera de poder vencer la avaricia. No hay manera de vencer la inmoralidad sexual si no es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. El sermón de hoy es transicional para el que viene. Le voy a explicar por qué. Nos vamos a acercar a unos capítulos interesantes, maravillosos, pero complejos y desafiantes. Pablo nos va a hablar de la forma en cómo debemos ser hijos, cómo debemos ser padres, cómo debemos ser esposos, cómo debemos ser esposas, cómo debemos ser empleados y cómo debemos ser jefes. Y no hay manera de poder vivir así si no entendemos este principio, o estos dos. Dios te ama como nadie te ha amado y te ama poderosamente y te pide que seas lleno del Espíritu Santo. Solo entendiéndote como un hijo amado, lleno del Espíritu Santo, puedes ser el padre, el hijo, el esposo, la esposa que Dios quiere que seas para su gloria. Ser lleno del Espíritu Santo es exactamente esto. Es esto.
No es ver visiones, no es correr, no es brincar. Es esto, es vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. ¿Quieres ver a alguien lleno del Espíritu Santo? Es alguien que su vida está siendo moldeada y transformada por la gracia de Dios para vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso Dios te ha regalado el Espíritu Santo y te lo ha dado sin medida. Tú estás lleno del Espíritu Santo y ahora eres invitado a valorar esa relación para ser fortalecido y caminar de la forma en que Dios quiere que camines. Es solo así, con esa comprensión del Espíritu Santo, podemos empezar a caminar como termina Pablo esta expresión. 19 y 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te va a mover a decir al que está a tu lado: te caíste, vente, levántate, tú no eres como ellos. Hay alguien que te ama. Sigue conmigo, vamos, que el Espíritu Santo te va a ayudar a caminar como Dios quiere que camines. Esa es la iglesia llena del Espíritu Santo, que está pendiente de los suyos, tomando de la mano, caminando con ellos, dirigiéndose en la gracia del Señor y andando en la llenura, en la verdadera llenura y presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida.